¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. La gloria es para Dios. Seguimos en victoria porque estamos de nuevo en la casa de nuestro Dios. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a ir a lo que es la palabra de Dios allá en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos, luego los demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Dice la palabra que somos salvos por la gracia de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su nombre, Señor. Ahora, Padre Santo, le pido que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos presentes esta noche, de aquellos que escuchan a través de este sonido y están a través de las redes sociales. Ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea a su agrado, que lo que aquí se diga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios habla de cómo vivían los efesios, y no solo cómo vivían ellos, sino aún en este tiempo cómo vivimos nosotros, de acuerdo a las corrientes de este mundo. Así vivíamos muchos en otro tiempo, dice la palabra. O sea que en otro tiempo nosotros andábamos perdidos, estábamos muertos y hacíamos la voluntad del mundo, la voluntad del diablo. Eso es lo que habla la palabra. Ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del sermón. Y Dios, en su infinito poder y misericordia, vino y nos dio vida. Nos salvó de la muerte y del pecado. ¿Por qué? Porque usted y yo, por naturaleza, de la descendencia de Adán, venimos muertos en el pecado, muertos espirituales en Cristo. Pero Dios, en su misericordia, nos salvó y nos limpió de ese pecado para darnos vida y hacernos salvos por la gracia de Dios. Así que de eso es lo que habla el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Iniciamos ahí, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces sí estábamos muertos. Entonces sí veníamos muertos desde que nacemos, pero muertos espirituales. Ahora, ¿quién los dio vida? Es Cristo Jesús el que nos tiene con vida, porque Él nos quitó ese pecado y nos limpió, y ahora vivimos porque Él vive. Por eso dice la palabra que Él os dio vida cuando vosotros, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo lo que nosotros hacíamos, todas las decisiones que tomábamos, las hacíamos porque estábamos en el pecado. No las hacíamos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a lo que el mundo hacía. Por eso es que allí dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos
y pecado, porque el que anda en pecado está muerto. Muerto. ¿Por qué? Porque hace las cosas del mundo, hace las cosas que a Satanás le agrada. Y la muerte y el diablo es lo mismo. Entonces Cristo venció la muerte, Cristo venció a Satanás y vino a traernos vida a nosotros, resucitándonos de la muerte, esa muerte espiritual. Así es que Dios es bueno, mis amados hermanos. Versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahí está como expresa el apóstol Pablo de cómo vivían los efesios, de cómo en otros tiempos seguían las corrientes del mundo, igual que usted y yo. Antes de conocer a Cristo andábamos perdidos, siguiendo lo que el mundo hacía. Donde iba Vicente, iba toda la gente. Ahí iba yo, ahí íbamos todos. Pero Dios con su amor nos libró. Y dice ahí, conforme dice al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Obedecer al diablo, obedecer a Satanás. Eso es lo que habla ahí. Dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora o opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los desobedientes? Los mentirosos, los que no han creído en Cristo todavía. Entonces hacen la voluntad del enemigo. Usted y yo ya no hacemos la voluntad del enemigo. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones ahora consultándole primeramente a Dios. Ahora, si usted no le consulta a Dios las cosas que va a hacer, los proyectos que usted tiene, entonces ¿quién le va a ayudar en esas decisiones, en esos proyectos? Nadie más, el enemigo. Y el enemigo lo puede engañar, porque él es mentiroso desde el principio. Por eso dice la palabra que él pecó desde el principio. Y entonces viene y a usted y a mí nos arrastra al modo que él quiere que usted viva. ¿Y cuál es ese modo? Lejos de Dios, separándolo de su comunión con Dios. Y así lo arrastra hasta que usted llega a su territorio. Y cuando ya lo tiene, ¿qué hace? Lo destruye. Por eso es que el dicho del mundo que dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve, es un hecho. ¿Por qué? Porque el diablo solo lo que quiere es separarlo de su comunión con Dios. No quiere que usted adore a Dios. No quiere que usted le cante alabanza, mucho menos que lea la palabra. Eso es lo que hace el enemigo, apartarlo de cómo vive usted, queriendo aprender de la santidad de Dios. Porque Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Amén. Entonces nosotros debemos de seguir esa santidad, en la cual dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el enemigo quiere lograr ese objetivo en usted y en mí, en los que ya estamos en el camino de Dios. Porque los que están fuera del camino de Dios ya no le interesa, ya los tiene, los hace para allá y para acá. Pero a usted y a mí, que estamos en el camino de Dios, quiere apartarnos para destruir su vida, la mía y la de nuestra familia. Porque eso es lo que a Él le agrada. Y usted no vive en paz con Dios, ni con el prójimo, ni con su familia, ni con nadie, sino que viva peleando, que viva en pecado. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso es que dice allí de que nosotros antiguamente hacíamos eso. Versículo 3 dice: entre los cuales también dice nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora ya no es ese tiempo. El tiempo en el que vivíamos era tiempo pasado, en el cual Cristo dice que nos rescató de la vieja vida y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, pero aquí habla de que en otro tiempo sí anduvimos perdidos, sí anduvimos haciendo cosas que no debimos de hacer o que no son agradables delante de Dios. Y aún ahora, como cristianos, muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces tenemos raíces de amargura, de odio, de rencor, de venganza. Y eso no agrada a Dios. Porque allá lo dice Gálatas, que hay frutos del Espíritu y frutos de la carne. Y cuando yo hago
cosas de la carne no estoy agradando a nuestro Dios. Estoy en contra de su voluntad. Y usted también en contra de su voluntad, no solo Dios. Pero debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo recto que Él quiere que andemos. Por eso es que habla ahí, sigamos ahí, versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso es lo que hacíamos. Muchas veces nos daban ganas de ir a un baile o a una fiesta, a mover el combo. Eso hacíamos. Mover el bot. No, si yo de vez en cuando iba, la verdad yo era el último que me iba, porque todos iban de mis hermanos, pero yo era poco. Pero siempre andábamos haciendo cosas del mundo que no le agradan a Dios. Y ahora si usted lo hace, aún en sus caminos y conociendo la palabra, entonces ¿qué es lo que va a venir en su vida? Tribulación. Pruebas. ¿Por qué? Porque en los bailes, muchas veces yo me acuerdo, no sé si ahora o aún todavía, creo que en los bailes muchas veces terminaban a la medianoche, a las 2 o 3 de la mañana, Muy o cuando raleado. contrataban grandes orquestas, cuando iban los hermanos Flores, muchas veces los contrataban y esos bailes duraban casi 8 horas. Imagínense cuánto tiempo se le dedicaba al mundo. Y había que ir, y no de choto, se pagaba. Los hermanos Flores no iban a llegar de gráfica, como aquí. Los hermanos Flores cobraban, y por eso las entradas andaban por 8, en aquel tiempo 10 o 15 colones. Ahora es otro precio, porque ya en dólares cambia. Ya se igualó casi a lo que valía un colón, ahora es un dólar. Así es que se pagaba por estar ahí. Muchas veces yo lo hice porque estábamos estudiando y hacían actividades y había que estar allí colaborando. Y ahora en la casa de Dios, ¿quién paga? Ahora no pagamos aquí. Ahora es de gracia. Por eso es que dice ahí, salvo por gracia, porque todo es por gracia. Es de gratis. El regalo más grande que Dios nos dio es la salvación, es la gracia. Entonces aquí no se paga, aquí nos pagan, porque Dios paga o no. Entonces en aquel tiempo nosotros no nos importaba dar lo que fuera, pero íbamos y hacíamos como los deseos de la carne, dice ahí, versículo 3 estamos, dice, en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces lo que pensábamos y lo que le agradaba a la carne, eso hacíamos, dice la palabra. Pero eso era en otro tiempo. Ahora nuestros caminos son diferentes. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está. Entonces andábamos caminando como caminaban los demás y veníamos a ser hijos de Satanás, hijos del pecado, agradando al diablo. ¿Con qué? Con el pecado, con las cosas que hacían, con nuestras acciones. Ese es un buen ejemplo que damos. ¿Pero a quién? ¿A quién? Al mundo. ¿A quién le gusta bailar? ¿A quién le gusta cantar? La última vez que yo bailé, ¿saben cuándo fue? Fue en una fiesta en el PES. Y yo ya había recibido a Cristo. Y después me hice famoso. Pero no porque era cristiano, me hice famoso, pues ahí viene el bailarín. Porque me hicieron bailar y yo ni quería. Pero a la fuerza lo tuve que hacer. ¿Por qué? Porque todos estaban diciendo, fíjense que rifaron unos regalos. Y vaya, yo me gané un ventilador. Todos los que se ganan un regalo tienen que venir a bailar. Y yo me hacía el mañana. Al fin de tanto me dijo, diablo, démosle. Y me puse y después me dijeron que era el bailarín. Y entonces imagínense la fama que yo tenía. Para que todo cambie. ¿Pero por qué? Porque el enemigo quiere destruirlo y quiere saber por dónde puede entrar. Entonces, ahora, hermanos, es diferente. Ahora, cuando ya comencé a predicar la palabra, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya había un espíritu diferente dentro de mí. Entonces, cuando usted está débil en la fe, el enemigo aprovecha. Cuando usted está rodeado, por eso se recomienda que no hay que andar con la gente del mundo. Porque si la gente empieza a bailar o a cantar y a mover ahí los pies, y después sigue uno. ¿Se han fijado? No puse. Y uno empieza. Y al ratito ya no es otro un pie, sino que lo topa. Ya por todos lados.
Imagínense, eso es lo que agradaba a quién, a la carne, dice aquí, que a la carne usted le daba gusto, pero al Espíritu de Dios usted lo conquistaba. Entonces, ¿cómo creen que se sentía Dios? Cuando dice, ven, mis hijos se están perdiendo. ¿Qué hace usted cuando sus hijos se están perdiendo? No se alegra, se aflige, se preocupa. ¿Por qué? Porque sabe que los caminos que le esperan no son agradables a Dios y por lo tanto hay que pagar consecuencias. Entonces, pero en otro tiempo no nos importaba porque no conocíamos, no habíamos estado en la luz, como ahora, ya estamos en luz, ya no somos tinieblas, y por eso antes éramos tinieblas y andábamos aún en la oscuridad que el mundo andaba. Entonces dice ahí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que el mundo, lo mismo que Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén, porque ellos tenían una buena comunión con Dios, pero ¿quién los destruyó? Satanás. Ellos murieron, pero murieron espiritualmente primeramente, luego murieron ya físicamente. Así es que ellos en su comunión con Dios eran obedientes, eran inocentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían esos periodos, el periodo de la inocencia, cuando Dios dominaba sus mentes. Luego que Satanás los engañó, ellos pecaron, y allí murieron. Y a usted y a mí nos arrastraron a la muerte espiritual. Entonces venimos de esa naturaleza caída con el pecado. ¿Y solo quién la quitó? Cristo, por su muerte en la cruz. Bien, sigamos ahí, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice que Dios es rico en misericordia, ¿verdad? ¿Verdad que Dios tiene gran misericordia? Amén. Para con los malos y con los buenos. Porque si no les diera a los que no han conocido a Cristo, a los que no son sus hijos, no les diera el aire, no les diera oxígeno para respirar, no les diera la luz del sol, no mandara la lluvia, o sea, no hubiera alimento, no comiera. Pero para todos tiene misericordia, y por eso es que muchos que no conocen de Cristo muchas veces son más agradecidos que nosotros. Dan gracias a Dios por esos alimentos que Dios nos ha dado. Y nosotros que Dios por misericordia también nos ha dado y conociendo, no damos ni la gracia. Muchas veces solo los sentamos y no oramos por los alimentos. Pero dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos. Entonces andando en el pecado, es eso. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, vino y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la vida que Dios dio primeramente a su Hijo Jesucristo es para que Cristo viniera y nos diera a nosotros esa vida juntamente con Él. Él compartió su vida, porque en su muerte Él traía esa vida para cada uno de nosotros. Allí nos dio vida, allí nos salvó. Eso es lo que habla la palabra, y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, tiene ahí, por gracia soy salvo. No por lo que yo hice, no por nuestras obras. Eso es lo que vamos a ver después, versículo 6. Pero antes vámonos a esa cita ahí adelantito de Efesios. Ahí está Colosenses, donde dice el capítulo 2, versículo 13. Adelantito de Efesios, Colosenses 2:13. Dice ahí, Colosenses 2:13. ¿Qué dice? Ajá, que estábamos muertos, dice. Eso es lo que dice. Dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Eso es lo que hizo. Al perdonarnos los pecados, nos dio vida y vivimos juntamente con Cristo, siendo coherederos, dice la palabra allá en Romanos, en el trono de Dios. Esa es la herencia que tenemos. Somos
coherederos con Cristo, compañeros de Cristo en el reino de los cielos. Porque para eso vino Él, a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, versículo 6, dice ahí, y juntamente, dice, con Él nos resucitó. ¿Y a dónde nos resucitó? De la muerte del pecado. Entonces, como dije que usted y yo estábamos muertos espirituales, ahora vino Él y nos resucitó. ¿Cuándo? Cuando murió. Y resucitó, Él nos dio vida. Eso es lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense cuántas cosas nos dio pura de choto, de gratis. Primero nos dio vida, nos limpió el pecado y ahora nos hace sentarnos con Él en el trono de los cielos con Cristo. Gran regalo que nos ha dado. Por eso dice, salvos por gracia. El regalo más grande que Cristo nos dio, dice, la salvación, el perdón de nuestros pecados, y luego tener ese derecho de salvación y vida eterna, estar a la diestra de Dios Padre con Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que habla.